Hoy en este ciclo de Hablemos del Demonio quiero hablarles de dos personas. John Milton, que es un escritor del 1600 inglés, que escribió El Paraíso Perdido como su obra sustancial, y de Gustave Doré, un iluminador francés que iluminó muchas obras. De hecho, él, siendo que murió joven, dice: yo querría iluminarlo todo, quería ilustrarlo todo. Y entonces así lo hizo. De hecho, hizo las ilustraciones de la Biblia, del Don Quijote, de la Divina Comedia, y obras así de mucha envergadura. También hizo un compendio de ilustraciones sobre Londres. Piensen en un mundo que no había tanta capacidad, ¿no es cierto?, técnica. Él tenía que hacer estas ilustraciones grabados en madera para que después pudieran ser fácilmente impresos tanto en los libros como en los folletines, en los diarios. Y tuvo mucho éxito porque evidentemente con esa capacidad de observación, de detalles, ¿no es cierto?, él podía transmitir a los lectores las bases, ¿no es cierto?, para que con su imaginación pueda transportarse a eso que hoy tan fácilmente nos transporta el cine o nos transporta la fotografía, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que este John Milton, que es un hombre público, ¿no es cierto?, llega a ser ministro de Lenguas Extranjeras en el gobierno de Cromwell, que es un hombre de la Reforma Protestante. Es un gran teólogo, conocedor exactamente de la teología católica o cristiana, y por otra parte es un gran poeta. Entonces escribe una obra bastante fundamental, en el sentido de que importa mucho en su momento y después va a influir mucho en la literatura posterior, sobre todo en la literatura del romanticismo, de tal manera que nosotros, por ejemplo, podemos decir que Frankenstein, por ejemplo, de Mary Shelley, tiene que ver con este demonio de John Milton. Bueno, ¿qué es lo que él plantea? Es muy largo, tiene muchas idas y vueltas, y al demonio le pasan muchas cosas y tiene muchos problemas, pobre. Pero en realidad lo que plantea es que, vieron que nosotros decimos bastante sensatamente: prefiero ser cola de león que cabeza de ratón. Porque muchas veces, ¿no?, es preferible ser el tercero o el quinto de una gran empresa o de un gran proyecto o lo que fuera, que ser el rey de una tribu espantosa o de un grupo espantoso o pequeño o con malos fines. Bueno, el demonio dice todo lo contrario. Es decir, él es el segundo de una historia maravillosa, ¿no es cierto? Es decir, es el segundo de Dios, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces Dios crea un ángel muy perfecto, muy bello, muy inteligente, muy poderoso, pero ese ángel es el segundo, ¿no es cierto? Es decir, no es Dios, es una criatura, y por lo tanto depende totalmente de Dios, que lo creó, que lo podría aniquilar, y que por lo tanto eso lo revela. Y la idea de ser tan bello y tan inteligente y tan capaz y ser segundo y tener que obedecer a lo que le diga Dios, a él lo revela, ¿no es cierto?, le molesta terriblemente. Entonces prefiere hacer su propio reino que ser el primer súbdito, ¿no es cierto?, de ese reino de Dios. Y entonces hace su propio reinado. Bueno, eso es muy interesante, ¿no es cierto?, como él lo plantea, como unas luchas entonces que hay entre esos ángeles que deciden servir a Dios,
que serían los ángeles confirmados en la gracia, que tienen a San Miguel como su general de esa batalla, y él, ¿no es cierto?, que vendría a ser el general de todos otros demonios que deciden no servir a Dios. Pero él es el segundo, esta creación tan perfecta, Lucifer, ¿no es cierto?, el que lleva la luz. Bueno, entonces son derrotados en esta batalla que hay en el cielo, y entonces el demonio decide crear su propio reino, que es lo que llama el pandemonium. Vieron que nosotros decimos es un pandemonio, ¿no es cierto? Bueno, es eso, ¿no es cierto? Es pan, es Dios, ¿no es todo, perdón, es un Dios de los griegos, ¿no es cierto? Pero es la totalidad, ¿no es cierto? Entonces, pandemonio sería todos los demonios, ¿no es cierto? El consejo de los demonios. Y bueno, ahí junta a una cantidad de nombres que aparecen en la Sagrada Escritura, como por ejemplo Belzebul, o también dioses que aparecen como en los fenicios, en los asirios, Astarte, Moloch, Rimón, ¿no es cierto? Es decir, todos esos dioses que aparecen en la Sagrada Escritura como los dioses de los pueblos vecinos que tenía el pueblo de Israel, pero que en la teología siempre los ha considerado demonios, ¿no es cierto? Porque solo existe un Dios, ¿no es cierto? El Dios verdadero. Y entonces se junta a todo como una milicia en ese pandemonio para luchar contra los hombres. Porque ya que no puede destruir, ¿no es cierto?, a Dios, porque es superior que Él, entonces va a destruir aquello que tiene una imagen y semejanza con Dios y que es inferior a Él. Entonces Él no puede luchar contra Dios, pero sí puede luchar contra los hombres. No puede destruir a Dios, que es lo que tiene como por encima de Él. No puede ser el primero por culpa de Dios, por decirlo de alguna manera, y entonces sí puede romper en esto que está después que Él, que es la humanidad, este reflejo y semejanza de Dios. Entonces, bueno, va al paraíso. Es interesante, ¿no es cierto?, decir, en el paraíso se encuentra con el pecado y con la muerte. El pecado es femenino, la muerte es masculino. La muerte es la muerte es un hijo incestuoso que el demonio tiene con el pecado, que ya les digo sería femenino, ¿no es cierto? Y entonces de alguna manera es como una especie de reflejo, contrasigno, ¿no es cierto?, de lo que es la Trinidad, ¿no es cierto?, ¿no? El Padre ama al Hijo, y ese flujo de amor entre el Hijo y el Padre es el Espíritu Santo. Entonces acá hay un Padre, un Hijo incestuoso y una idea que sale de su cabeza, ¿no es cierto? La idea que sale de la cabeza del demonio es el pecado. No se preocupen mucho por entenderlo, porque posiblemente esto los complique un poquito. Pero bueno, la cuestión es que Él es el Padre, ¿no es cierto?, de alguna manera, tanto porque lo haya sido por la paternidad como porque lo haya sido porque haya salido de su cabeza. Es el Padre del pecado y de la muerte, que están en las puertas del paraíso, porque cuando el hombre sale del paraíso por el pecado, va a convertirse en un ser mortal, porque va a perder los dones preternaturales que tiene el hombre en el paraíso, que si quieren puede ser el tema de otra de las charlas de este ciclo. Entonces, bueno, va a contar, ¿no es cierto?, esa terrible angustia que siente el demonio
por esa lucha, ¿no es cierto?, para destruir, ¿no es cierto?, al hombre, como con sus huestes, ¿no es cierto?, en el pandemonio, está preparándose, ¿no es cierto?, para destruir a la humanidad. Pero lo curioso es que, y esto es quizás lo que va a tener más influencia en el pensamiento moderno, es que lo plantea con algunas pinceladas de héroe, es decir, de un hombre que realmente está convencido de su libertad, de su autonomía, ¿no es cierto?, de que nadie a él lo va a mandar, de que nadie le va a decir a él lo que tiene que hacer. Es decir, de alguna manera ya empieza a plantear el tema como que someterse es malo. Vieron que hoy en nuestro tiempo la palabra sometimiento es una palabra negativa. Ahora, que un empleado obedezca a su patrón, que un hijo obedezca a su padre, que un alumno obedezca a su profesor, que una monja obedezca a su superior, que un soldado obedezca a su general, en realidad no es malo, ¿no es cierto? Es decir, la obediencia en sí no es algo malo, pero vieron que con esta exaltación de la libertad, que sobre todo en el romanticismo se va a poner tan de moda, ¿no es cierto? Y además, sí, ¿por qué el virreinato del Río de la Plata tiene que estar sometido a España, ¿no es cierto? Es decir, esa idea, ¿no es cierto?, tan presente durante el siglo XIX y que después Gustave Doré va a representar también, ¿no es cierto? Y ustedes van a tener la oportunidad de ver, ¿no es cierto?, en las imágenes que les vamos proyectando, cómo realmente, ¿no es cierto?, es decir, él llega a captar, ¿no es cierto?, esta idea, ¿no?, de la angustia, de la opresión, de la necesidad de libertad. Ahora, evidentemente, servir a Dios no es algo opresor, ¿no es cierto?, porque es servir a quien nos ama, servir a quien quiere nuestro bien, servir a quien nos manda a hacer cosas como amar, como perdonar, ¿no es cierto?, es decir, cosas buenas que nos hacen bien, que nos liberan, al contrario, ¿no es cierto?, es decir, no que nos oprimen. Pero bueno, él está como encarnando esa idea que después, ya les digo, va a tener mucho que ver en ese héroe romántico, ¿no?, que está en desacuerdo con la regla en sí mismo, por ser regla, ¿no es cierto?, no por tener que regularse a algo que no sea su propia libertad, su propia espontaneidad, su propio parecer. Entonces esto es un drama terrible porque si bien, es decir, en el poema de Milton, evidentemente el demonio está actuando mal, ¿no es cierto?, ¿no? Él es un teólogo, un hombre de fe anglicana del 1600, ¿no es cierto?, es decir, todavía estas ideas no han como florecido, ¿no es cierto?, como en nuestro tiempo. Si bien es así, él de alguna manera al pintarlo con estos ribetes al demonio, da lugar a que en otro momento la lectura de ese libro produzca la idea de un demonio al que uno lo comprende bastante, ¿no es cierto?, ¿no? Y dice, bueno, la verdad, ¿no es cierto?, esto de tener un jefe resulta difícil, resulta insoportable, ¿no? Pero no es así, ¿no? En realidad tener un jefe es algo delicioso, ¿no? Cuando ese jefe es el buen pastor, ¿no es cierto? Entonces, para la oveja tener un pastor no es un problema, ¿no es cierto? Porque gracias al pastor está cuidada, gracias al pastor va al agua limpia, va a los pastos, reposa tranquila, gracias al pastor vuelve el rebaño encima de los hombros cuando está cansada, es decir, gracias al pastor el lobo no puede entrar en el corral. Es decir, en realidad no hay nada de malo, ¿no es cierto?, que nosotros seamos segundos de un pastor. Y de hecho lo somos, ¿no es cierto?, es decir, nosotros somos creados, ¿no? Ninguno de ustedes se pensó a sí mismo o puede añadir un día a su propia vida o puede añadir un día a la vida de la persona que ama, ¿no es cierto? Es decir, por más que nos moleste
no ser cabeza de león, en realidad no somos cabeza de león, ¿no es cierto? Entonces nos queda esta alternativa, ¿no? Es decir, de servir a Dios o de ser un rey de pacotilla, ¿no es cierto? De un mundo que nosotros mismos nos creamos, que gira alrededor de nosotros. Así que bueno, les doy la bendición, que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.